El doctor Ramiro Ramírez. Él tiene una especialidad en traumatología y ortopedia y una subespecialidad en cirugía de columna vertebral. Cuenta con una certificación de ozonoterapia por la Asociación Médica Homeopática e Integrativa de Nevada, Estados Unidos, y también un fellowship de la Asociación Internacional de Osteosíntesis. El tema que va a tratar hoy, este distinguido médico mexicano regio de Monterrey, es ¿cuáles son los obstáculos que nos impiden obtener las bondades de una terapia que busca evitar el deterioro de los sistemas orgánicos para ser más eficientes ante las patologías de nuestros pacientes? Obstáculos para obtener buenos resultados con la medicina regenerativa. Muchísimas gracias. Adelante. Gracias. Aplausos. Siempre digo, es un gusto, pero realmente hoy es un gusto y es un honor, ¿sí? Estar aquí con profesores de la talla de los que en salud vienen hoy, pero también por el auditorio, porque les voy a decir qué sucede. Primero que todo es un auditorio muy heterogéneo, que dices, ¿hasta dónde me meto en medicina, hasta dónde no? Pero ¿saben lo más interesante? Es un auditorio que está invirtiendo tiempo, dinero y familia en venir. ¿A qué me refiero? Algo que está sucediendo en la industria médica es que nos pagan todo. Yo conocí el mundo poniendo fierros, ¿sí? Dando medicinas, y realmente lo que te llevan es simplemente a manipularte, porque te dan cifras de manipulación médica. Y ¿saben qué? Nos convencen con las estadísticas que nos muestran. Es decir, los médicos no son malos, no sé si me explico, o sea, no estoy atacando, es que simplemente nos manipulan muy bien, nos manipulan muy bien. Entonces, el venir aquí, ¿sí? Estar con ustedes que también comparten el haber abierto su mente, es un gusto y es un honor. Yo soy ortopedista, me dedico hace 10 años a la medicina regenerativa, pero soy cirujano de columna y soy un inadaptado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vengo aquí, la otra vez me dijo la esposa de Andreas, ¿cómo se te ocurre estar abriendo espaldas? ¿Sí? Y voy con los que abren espaldas y me dicen, ¿cómo se me ocurre andar con el ozono y con el CO2? Entonces el inadaptado soy yo, ¿sí? Entonces vamos a ver que a quien estás inyectando es mucho más importante que lo que estás inyectando. ¿A qué me refiero con eso? Hay que recordar, los que vayan al taller a la tarde va a estar interesante, vamos a hablar de lo que es la salud, ¿sí? Y cómo funciona la medicina regenerativa, pero la salud no es fruto del azar o de la suerte, no la ganamos. Eso de que dice, pobre, ay, qué mala suerte, me dio diabetes. No, te la ganaste. ¿Por qué? Lo que sucede con la medicina tradicional, ahí déjame ver, sí, es que, ay, la que sigue ya está. En la medicina convencional, si se fijan, no existe el enfermo, existe la enfermedad. Ayer veía un video de un doctor que dijo, no, operé una rodillita ayer, me imaginé entrar una rodilla al consultorio, ¿no? Pero así lo ven o no. Así es la medicina alópata tradicional. No ven al enfermo en todo este entorno que es la vida personal, emociones, creencias, esperanzas, todo esto. Cuando entra un paciente al consultorio tenemos que verlo. ¿Sí? Hay que recordar que el ser humano se compone de 4 cuerpos, físico, emocional, psicológico y espiritual, y así lo tenemos que ver, ¿sí? Y este es un pensamiento mío, esta gráfica es mía, no sé si sea verdad o sea mentira, pero yo más o menos así considero, tómele foto por favor, ¿sí? Que son las estrategias de la curación. ¿A qué me refiero? La gran mayoría de los médicos que hacen paliativo, síntomas y signos. ¿Por qué? Porque juegan con la evolución natural de la enfermedad. Es decir, la gran mayoría de las enfermedades se curan solas, nada más darle chance al cuerpo. Y la gran mayoría de las veces lo logra. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene una capacidad diaria, cada segundo, de quererse reparar, ¿sí? Pero hay veces que no puede, le tenemos que ayudar. Y puede ser con sustancias y terapias que favorezcan, puede ser con terapias que ya estimulen un efecto regenerador. Podemos agregar factores de crecimiento, factores de reparación, o ya podemos agregar células que realmente intenten regenerar. Y lo más elevado de esto ya es ingeniería, trasplante de tejidos y órganos. Si queremos ver paliativo de síntomas y signos, es la práctica diaria de la medicina alópata. Es decir, te duele, tómate un analgésico, tómate un antiinflamatorio, hipoglicemiantes, medicamentos para bajar la cifra de colesterol, porque realmente no baja la enfermedad, baja la cifra de laboratorio y al contrario, incrementa la enfermedad a largo plazo. Hay sustancias y terapias que favorecen la recuperación,
Voy más rápido. Hay terapias que estimulan un efecto regenerador. Aquí es donde yo creo que entra el estimula un efecto regenerador, ¿sí? Pero ya podemos agregar factores de reparación también. Es decir, lo que somos, yo soy ortopedista, es inyectar factores de reparación o células o ingeniería de tejidos. Realmente esa es la evolución en el tratamiento médico que podemos ofrecer a nuestros pacientes. Y la medicina regenerativa, especialmente la terapia celular, es intrínsecamente curativa, pero depende cuándo, cómo y dónde la estemos aplicando. Si hablamos de obstáculos en el tratamiento regenerativo, realmente son obstáculos no solo el tratamiento regenerativo. Estos fueron los que más se complicaron con el COVID. Estos son los que más se complican con la... ¿Por qué? Porque realmente es una enfermedad crónico-degenerativa. El 70% de las muertes a nivel mundial son enfermedades crónico-degenerativas, que nos las ganamos generalmente con estilo de vida, ¿sí? Yo no soy médico de estilo de vida, pero tengo y refiero mis pacientes a estilo de vida, ¿sí? Está interesante, los que tengan la oportunidad, métanse. Hay un congreso en noviembre en Monterrey, ¿sí? Entonces, estos son los obstáculos: obesidad, hiperglicemia, trastornos endócrinos, mala nutrición, afectaciones intestinales, infecciones recurrentes. El ejercicio físico es obvio, el tomar antiinflamatorios, el tomar estatinas es malo, ¿sí? Hacer ejercicio es básico, y lesiones recurrentes o sobreuso. Pero vamos a hablar, ¿qué es la medicina regenerativa? Busca y desarrolla nuevas terapias, ya sea biológicas o dispositivos, cuando el cuerpo no tuvo una capacidad de restaurar un tejido, ya sea estructural o funcionalmente. Esa es la medicina regenerativa, ¿sí? Tiene muchas ramas, desde la ingeniería hasta lo médico, la bioquímica, terapia celular. Son muchas ramas que forman la medicina regenerativa. ¿Y por qué se requiere? Porque muchos pacientes no se recuperan o los operan y no quedan bien y requieren una nueva cirugía, ¿sí? Y si hablamos de articulaciones, que es lo que me dedico, perdónenme, ¿sí? Vean todos los casos que hay de artrosis degenerativa, 52 millones. El 60% menores a 65 años. Y se hacen más de 1 millón de reemplazos de cirugías articulares al año en Estados Unidos, ¿sí? ¿Y para qué puede servir la medicina regenerativa? Y esto es lo interesante. Puede ser para evitar la cirugía, para preparar antes de la cirugía, durante la cirugía, o para reforzar la cirugía, o simplemente si no funcionó la cirugía. Es decir, la medicina regenerativa la puedes utilizar en cualquier tiempo, ¿sí? ¿Qué factores tenemos que considerar? Todos estos, pero ya voy más rápido, ¿sí? Uno de los factores más importantes de obstáculo, no solo la medicina regenerativa, cuando digo obstáculo de medicina regenerativa les digo en general el tema, pero realmente es de recuperarse, es la obesidad, ¿sí? Vean la tasa tan alta que tenemos en México de obesidad. La obesidad es una inflamación crónica, ¿sí? La hiperglicemia es la otra, ¿sí? Los que vayan al taller de la tarde, no sé si sepan, pero hay algo que se llama síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una de las principales causas de muerte, ¿sí? Y se compone de hiperglicemia, obesidad, hipertensión y aumento en los triglicéridos o colesterol. Esas 4 características son las que hacen un síndrome metabólico. Por eso el paciente es diabético, luego le da hipertensión y está gordito. ¿Sí me explico? Es la misma enfermedad. Bueno, ¿saben cuál es el quinto síntoma o el signo característico? La artrosis degenerativa. Es decir, el paciente se le empiezan a desgastar las articulaciones y es por lo mismo, es la misma enfermedad, una te lleva a la otra. Y a mí como ortopedista me enseñaron que si viene por la rodilla se la repare, y luego viene por el hombro y se la vuelve a reparar, y luego si viene la columna, le digo, son pacientes muy rendidores, ¿sí? ¿Es cierto o no? Entonces les digo, no. Ahora voy y les digo, es que tienes que atenderte general, si no te voy a volver a operar y te voy a volver a operar, ¿sí? Trastornos endócrinos, la tiroides es muy interesante. ¿Cuánta gente no conocen con hipotiroidismo? La dieta, tenemos un problema de dieta. Obviamente el consumismo nos ha llevado a una mala alimentación, es otro factor, ¿sí? Y estilo de vida, ¿sí? La obesidad se los vuelvo a tomar, ¿sí? Pero vean lo interesante, dicen, es que también la raza, no. Los que son de una raza y se van a vivir a un país de Occidente como Estados Unidos tienen la misma tasa de enfermedades cuando se cambian de país. Entonces es la alimentación y el estilo de vida, no es la raza tanto, ¿sí? Y algo muy interesante, el intestino. El intestino. No sé si sepan, pero
hay el mismo número de neuronas en el intestino que en el cerebro, el mismo, ¿sí? Pero yo pienso, lean, El segundo cerebro o Microbiota, lean. El segundo cerebro es muy buenos libros, ¿sí? Y es bien interesante porque dicen, tenemos 2 cerebros, ¿cuál es más inteligente? Digo, yo creo que el intestino, porque cuando está vacío sí se da cuenta, y el otro no se da cuenta. Entonces yo creo que es más inteligente, ¿verdad? Entonces, es más inteligente, ¿sí? Las afecciones intestinales, busquen estreñimiento, constipación, gastritis, todo eso tienen que atenderlo, ¿sí? Infecciones recurrentes, es de lo mismo. El ejercicio es básico, tenemos que insistir a los pacientes a que hagan ejercicio, ¿sí? Y no tomen antiinflamatorios, ¿sí? Es un buen negocio, porque los antiinflamatorios, entre más tomes, más vas a depender de ellos, porque menos se regenera el cuerpo. La gente piensa, y los médicos también, tristemente, que la inflamación es mala. No, la inflamación aguda es buena, es el proceso natural de reparación del cuerpo, ¿sí? La inflamación crónica es mala, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si entre más antiinflamatorios des, menos se va a reparar el cuerpo. Entonces, resumiendo, los obstáculos en el éxito del tratamiento regenerativo de cualquier enfermedad, tómenle foto por favor, son esos, son los más básicos, son los más importantes, ¿sí? Los tenemos siempre que considerar, los tenemos siempre que atacar, ¿sí? Si me dices, oye Ramiro, ¿y qué usas? ¿Me quito? Dije, ya más eso. ¿Cuáles son los obstáculos? Esos son los más importantes, ¿sí? ¿Qué utilizo en ortopedia? Pero realmente, no solo en ortopedia, sino ya en algunos pacientes ya me he metido un poquillo más, no tanto porque no me quiero salir de lo que hago, pero esas son las estrategias más importantes que podemos utilizar. Proloterapia, PRP, el plasma rico en plaquetas, es una herramienta barata, interesante, fácil de hacer, ¿sí? Me gusta el concentrado de médula ósea. También he utilizado grasa, pero no me siento muy a gusto como ortopedista haciendo una pequeña lipo, ¿sí? Entonces como que no, prefiero la médula ósea, ¿sí? Células, me gustan mucho las células. Utilizo más el plasma porque es más barato, pero la verdad me gustan mucho las células. Y bien interesante la plática que escuché de señalizaciones. Es que ya no las células son señalizadoras. Las células son señalizadoras, lo que mandan son señales, ¿sí? Lo que más uso en ortopedia son células halogénicas, es decir, de banco, porque es más barato, ¿sí? Y soy de Monterrey, acuérdense, no se les olvide, ¿sí? Pero realmente las mejores células son las autólogas, ¿sí? Las células autólogas son lo mejor, lo que pasa es que es caro. ¿Por qué es caro? Porque tienes que expandirlas, o sea, es decir, multiplicarlas, ¿sí? Al multiplicarlas se hace un tratamiento muy personalizado. Al ser un tratamiento muy personalizado es más caro, es más barato en serie, por eso los farmacéuticos en negocio, porque en serie es más fácil, ¿sí? Pero no, yo me hice una pequeña lipo hace un mes, ¿sí? Y la siguiente semana empiezo mi primer tratamiento. ¿Por qué? Porque también estamos acostumbrados como médicos, ¿sí?, a tratar hasta que el paciente esté muy malo, ¿sí? Tenemos poca capacidad de atender pacientes en etapa temprana. ¿Por qué? Porque también es cierto, el paciente, la gran mayoría de los pacientes solo invierten y a veces ni así quieren gastar en enfermedad. Pocos están dispuestos a invertir en salud. Hay que aprender a invertir en salud, somos nuestro mejor activo, ¿sí? Entonces, ¿qué me hice? Una pequeña lipo, están haciendo crecer mis células y me las voy a aplicar dirigidas a los 2 motores que dijeron, al cerebro y al corazón, ¿sí? Porque son los 2 motores, ¿sí? Y soy quemado, entonces el doctor me dijo, también te lo voy a poner para piel, para que te recuperes de las quemaduras. Pues la verdad no me importa mucho la piel, pero él es el doctor, ¿sí? Entonces, las células para mí es el futuro de muchas enfermedades, ¿sí? Déjame regreso tantito. Campos magnéticos, me encantan los campos magnéticos pulsátiles, es lo que tengo yo, es lo que me gusta mucho usar. La luz, yo te estaba platicando con el maestro Andrés Kalker, a mí me gusta mucho la luz, se llama fotobiomodulación, métanse a internet, lo buscan. El uso de la luz como terapia es muy interesante, ¿sí? El rojo es revitalizador, el verde, ¿sí?, cicatrizante, el amarillo es para problemas emocionales, ¿sí me explico? El uso de la luz también es una herramienta muy interesante, y las ondas de choque, ¿sí? Y lo interesante, ¿sí?, a veces necesitamos usar varias herramientas.
No hay una mejor que otra, a veces son complemento, ¿sí? Y a veces tienes que empezar con una prueba y error, ¿sí? Pero tenemos que a veces que utilizar varias herramientas. Y vuelvo a recordar la primera frase, es a quien estás inyectando es más importante que lo que estás inyectando todo el tiempo, ¿sí? Y una consideración importante siempre, ¿sí?, que nos falla, es preparar el terreno biológico. ¿A qué me refiero? Si vas a poner una semilla, prepara el terreno. Las células son una semilla, el plasma no es una semilla, el ozono. ¿Sí me explico a lo que me refiero? Es decir, tenemos que educar al paciente que a veces los tiempos los tiene que primero mejorar él. Es decir, bajar de peso, hacer ejercicio, buena alimentación, antes de empezar un tratamiento. Y a veces no, tenemos que empezar a ayudar desde el principio. Cada paciente es diferente, ¿sí? Y efectivamente, la medicina regenerativa es intrínsecamente curativa, pero depende cuándo, cómo y dónde sea el sitio de lesión, enfermedad o regeneración. Y lo que sí es un hecho, lo que me queda perfectamente claro, es que estamos en el proceso de saber realmente cuáles son las indicaciones más importantes, las dosis y los tiempos, ¿sí?, para aplicar la medicina regenerativa. Y esta gráfica me gusta, ¿sí?, en la cual es importante el diagnóstico. Lo básico para un buen tratamiento es un buen diagnóstico. Entonces, lo primero es el diagnóstico, la selección del paciente, así como ellos tienen el derecho a escoger el médico, nosotros también tenemos derecho a escoger nuestros pacientes. La medicina regenerativa no es para todos, ¿sí? Entonces, ellos tienen derecho, nosotros también, ¿sí? Y el biológico que vayamos a hacer y el tratamiento que vayamos a practicar. Les agradezco mucho su atención.